Estamos hablando del mercado. En el mercado confluyen tres actores que son la demanda, la oferta y los precios. La demanda hace referencia a la cantidad de bienes y servicios que los usuarios están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades. El concepto de la oferta se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los productores o los vendedores ponen a disposición de los compradores o usuarios. El precio surge de la relación que hay entre los compradores, productores o vendedores. En esa interrelación ellos actúan para establecer de una u otra manera el precio. Surge aquí lo que en economía se denomina la ley de la oferta y la ley de la demanda. El concepto de la demanda se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los compradores o usuarios desean adquirir, desean comprar para satisfacer sus necesidades. El nivel de la demanda depende de el dinero que tienen los consumidores. Esto es obvio. Hay una época en el año en que los consumidores se nota que tienen poder adquisitivo para adquirir aquellos bienes que de pronto son de primera necesidad. Del grado de sus necesidades. Aquí vemos que en este aspecto las necesidades primarias es las que hay que satisfacer principalmente. Y de la satisfacción que los bienes y servicios pueden ofrecerle. Un aspecto muy interesante. En economía, el concepto de demanda se grafica para llevar estadísticas. Estadísticas que pueden ser individuales o del mercado en general. Se hace a través de un plano cartesiano, en donde el eje de las Y representan los precios y el eje de las X representan las cantidades demandadas. La ley de la demanda nos afirma que cuando los precios en el mercado son bajos, las cantidades demandadas aumentan, o por el contrario, cuando los precios son muy altos, la demanda en este sentido baja. De tal manera que al establecer la relación entre los precios y las cantidades demandadas, vemos que se establece una curva de arriba hacia abajo, inclinándose de izquierda a derecha. La ley de la demanda tiene algunas excepciones. Cuando el precio se toma como índice de calidad, como por ejemplo ciertos licores. Cuando la mercancía es un artículo de lujo, de modo que mientras más alto es su precio, la gente más desea adquirirlo. Por ejemplo, algunos modelos de carros. Y cuando hay un interés especulativo en la compra de algo, de manera que el alza actual del precio induce a esperar un alza futura, por lo menos que se compraran más artículos. Ejemplo, los títulos valores. En cada uno de estos casos, la curva de demanda se inclina hacia arriba de izquierda a derecha. Tomemos como ejemplo la cantidad de arroz demandada a unos precios
y en unos momentos determinados, los cuales exponemos gráficamente. Dicha gráfica nos refleja la actitud de los consumidores frente a los precios. Todo descenso en el precio del arroz o en cualquier otro bien ocasiona la compra de una mayor cantidad del producto, ya que por el abaratamiento se hace más atractivo para el consumidor. Podemos apreciar en la gráfica que el mayor precio corresponde a 70, dólares, y en este sentido las cantidades demandadas solamente corresponden a 200, pero el mínimo precio que aparece, 10 dólares, producen una cantidad de demanda de 800. Cambios en la cantidad demandada y en la demanda de un bien. Tomemos como fuente la tabla de la demanda del arroz. Vemos que cualquier movimiento hacia abajo, pero a lo largo de la curva de demanda, trae un aumento en la cantidad demandada como consecuencia de una disminución en el precio. Y todo movimiento hacia arriba en la misma curva implica una disminución en la cantidad demandada, ocasionada por un aumento en el precio. Analicemos la demanda en el desplazamiento del punto C al B. Podemos observar que en el punto C el precio corresponde a 20 dólares y en ese sentido hay una demanda de 700 toneladas, por ejemplo. En el desplazamiento al punto C vemos que en este hay un precio de 60 dólares, o sea, ha subido el precio prácticamente en 40 dólares. Y aquí se puede apreciar que en el punto B las cantidades demandadas han bajado a 300 toneladas. Pero hay otros factores que pueden incidir en la demanda de un artículo, aún permaneciendo el precio constante. Estos factores pueden ser, entre otros, el ingreso de los demandantes, el precio de bienes complementarios o sustitutos, los gustos de los consumidores y las expectativas en el mercado futuro. La demanda la podemos tipificar en dos: demanda elástica y la demanda inelástica. Cuando la demanda es muy sensible a las variaciones de los precios, se dice que es muy elástica. Esto generalmente ocurre con los bienes suntuarios. Por el contrario, cuando el aumento o baja de los precios afecta muy poco la demanda, se dice que es poco elástica o rígida. Eso sucede, por ejemplo, con el comercio del pan. Por otro lado, la demanda elástica puede ser
completamente elástica, relativamente elástica o de elasticidad unitaria. Banda completamente elástica. Para que entendáis bien el ejercicio, vamos a tomar como referente la variación de los precios de un bien en un 1%. Por ejemplo, un bien que tenga un precio de 100 pesos y que aumente en un 1% significa que el producto queda en 101. Pero si por el contrario en esta variación el precio baja en un 1%, significa que el precio de ese bien queda en 99 pesos. En esta gráfica estamos representando la demanda completamente elástica. Vemos que cuando a una variación del 1% en el precio corresponde una variación infinita de la cantidad demandada. La curva de la demanda en este caso es una paralela al eje X. Tenemos, por ejemplo, el oro y el dólar. También podemos incluir el precio del petróleo. ¿Qué sucede en este caso? Significa que si hay una variación del 1%, bien sea que el precio del bien suba o baje, las cantidades demandadas no son limitadas, por el contrario, son ilimitadas. No podemos establecer qué cantidades son las que se demandan. Eso sí, si el precio baja, la demanda se aumenta, pero de una manera infinita. Y lo mismo sucede si el precio baja en ese 1%. Demanda relativamente elástica. Vemos que, igual que el caso anterior, hay una variación del 1%. Ya dije que es el referente que estamos tomando. ¿Qué sucede con las cantidades demandadas? ¿Aumentan o disminuyen? Aquí podemos apreciar que cuando a una variación del 1% en el precio corresponde una variación de más del 1% en la cantidad demandada. Es decir, que a un aumento o disminución en el precio corresponde un aumento o disminución mayor que la proporcional de la cantidad demandada. Ejemplo, los artículos de primera necesidad, los que corresponden a la canasta familiar. Demanda de elasticidad unitaria. ¿Qué se puede apreciar en la gráfica? Cuando a una variación del 1% en el precio corresponde también una variación del 1% en la cantidad demandada. El aumento o disminución de la cantidad demandada es proporcional al aumento o disminución en el precio. Por ejemplo, los servicios públicos. Continuemos ahora con la demanda relativamente inelástica. En este caso podemos apreciar
que cuando a una variación del precio en un 1% corresponde una variación inferior al 1% de la cantidad demandada, como por ejemplo los vehículos, los celulares, los artículos de lujo. Podemos ver que del desplazamiento de P del precio P a P1 hay una disminución en las cantidades demandadas. Demanda absolutamente inelástica. Cuando dada una variación del 1% en el precio, no hay variación en la cantidad demandada. En este caso, la curva de la demanda es una paralela al eje Y. Por ejemplo, la sal, la leche, la carne.